Entonces, a la enseñanza de esta tarde, y para ello les voy a pedir que me acompañen en su Biblia al Evangelio según Mateo, capítulo 7. Hoy es domingo 3 de octubre. Por cierto, tendremos cena del Señor al final de la reunión para que los que están en casa también se preparen. Domingo 3 de octubre del 2021 estaremos estudiando los versículos 13 y 14 del capítulo 7 de Mateo y he titulado este mensaje El camino a la vida. El camino a la vida. Así que acompáñenme ahí en su Biblia. Continuando con el Sermón del Monte, llegamos a esta sección, Mateo 7, 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Acompáñenme una vez más en oración. Bendito Padre, ponemos atención a tu voz. Tú nos hablas a través de tu bendita palabra y queremos disponernos de todo corazón y con toda nuestra mente a escuchar, a recibir tu palabra y a ser transformados por tu poder. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dice al inicio del Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículos 1 y 2, dice: viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Y empieza a enseñarles el contenido de esto que conocemos como el Sermón del Monte. Y quiero que se imaginen la situación. El Señor Jesús está en el monte enseñando a sus discípulos y a la multitud que le seguía. Y les enseñaba lo que implica vivir en el reino de Dios. Ya había anunciado la venida del reino. Ahora les empieza a explicar en qué consiste el reino de Dios. Les ha presentado un estilo de vida diferente, caracterizado por una nueva ética, por nuevas actitudes, prioridades, aún por diferentes motivaciones y ambiciones. La vida, en pocas palabras, que corresponde al reino de los cielos. Desde un principio llama bienaventurados o dichosos aquellos que asuman esta nueva manera de vivir, aun cuando esto signifique que sean vituperados, perseguidos y calumniados. Les ha hecho ver claramente que la vida en el reino no es una vida superficial, no es una vida religiosa ni hipócrita como la de los líderes religiosos de ese tiempo. Ha establecido el contraste claro entre lo que se vivía o la forma en que vivían y lo que realmente demanda el ser ciudadano del reino de Dios. Claro que tampoco se trata de vivir como los paganos, sino la vida transformada desde el interior y caracterizada por una profunda devoción hacia Dios
y un genuino amor hacia el prójimo. Pero no les ha enseñado todo esto solamente para que admiren su gran sabiduría o para que lo admiren únicamente a Él y digan, wow, qué tremenda enseñanza. Porque a veces así nos pasa, ¿verdad? A nosotros. Escuchamos un excelente sermón y nos maravillamos, pero muchas veces hasta ahí llega el asunto. No respondemos. No hay cambios en nuestra vida. Pero no debe ser así. Jesús les hace ver que deben pasar de ser simples oidores de estas maravillosas enseñanzas a ser participantes del reino. El solo hecho de admirar sus enseñanzas no los hace ciudadanos del reino, y quiere que eso les quede claro. Así es que, ¿qué es lo que van a hacer? Ha llegado el momento de la decisión y del compromiso, pero quiere que lo hagan de manera informada, con plena conciencia de lo que implica seguirlo. Así que les hace un llamado para que entren, pero que no se equivoquen y vayan a querer entrar por la puerta equivocada y seguir el camino falso. De manera que describe las características de la puerta por la que deben pasar y el camino que deben seguir, contrastándolo con la puerta equivocada y el camino errado. No se equivoquen, les dice. La ruta que deben tomar si quieren ser participantes del reino de los cielos es mediante una puerta estrecha, pequeña, restrictiva, que da acceso a un camino también angosto, difícil y que no es popular. Y los que estaban ahí reunidos tal vez se preguntaban, ¿por qué habríamos de escoger ese estilo de vida tan estricto y diferente a lo que acostumbramos? ¿Para qué limitarnos? No se trata de vivir la vida puesto que solamente una vida tenemos. Ese es el refrán popular, ¿verdad? ¿Por qué debemos seguir esto que el Señor nos está mostrando? La respuesta del Señor es porque conduce a la vida. Él les dice, tomen la ruta de la vida, porque si no lo hacen, continuarán por el camino espacioso que conduce no a la vida, sino a la perdición, a la muerte eterna. Es más, ni siquiera tienen que tomar una decisión de entrar por la puerta ancha. Ya caminan por ella. Ya han entrado y van por ese camino. Así que mediten en su corazón y acepten la exhortación que les hago, dice el Señor. Entren para que tengan vida. Y presenta dos opciones, dos puertas de entrada entonces, diferentes entre sí, que conducen a caminos distintos y tienen destinos completamente opuestos: el camino de la perdición y el camino de la vida. Pero como les digo, el Señor no quiere que se engañen ni sean engañados. Así como tampoco quiere que nosotros los cristianos vivamos engañados, creyendo que somos participantes del reino de Dios, cuando en realidad no vivimos como tales. Así que presenta en el desenlace de su sermón del monte una serie de contrastes que nos ayudarán a determinar si realmente estamos en el camino correcto. De tal forma que si no lo estamos, nos arrepintamos y tomemos el curso correcto, el camino de la salvación.
O entramos por la puerta estrecha y seguimos el camino angosto de sus enseñanzas, o simplemente seguimos a la corriente de este mundo entrando por la puerta ancha y continuamos por el camino espacioso. O damos un buen fruto demostrando la vida que hay en nosotros, o por ser un árbol malo, nuestro fruto es malo. O hacemos la voluntad del Padre, o seremos desconocidos en el día del juicio. O somos hacedores de la palabra de Cristo, o padeceremos la ruina total. Dos opciones en todos los casos. Veremos entonces hoy dos puertas, la ancha y la estrecha. Entren, dice, por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. El Señor reconoce que si no entran por la puerta estrecha, estarán tomando la ruta de la puerta ancha, que es amplia y que da acceso a un camino espacioso, y su destino es la perdición. Es tan grande esta puerta que encontrarla no es nada difícil, a diferencia de la puerta estrecha, que pocos la hallan. Es una puerta sin restricciones. Por ahí todo mundo puede pasar. No importa lo que crean, no importa lo que hagan. Permite pasar con todo el equipaje posible. No hay que despojarse de nada para entrar por ella, ni siquiera de la justicia propia, de los pecados o del orgullo. Digamos que es la puerta de la autoindulgencia. Pero como les digo, no solamente es una puerta ancha que da fácil acceso, sino que es el punto de acceso a un camino también espacioso, amplio, holgado. Hay mucho espacio en este camino para todo tipo de creencias y religiones, donde cada uno cree lo que quiere creer y actúa en función de sus deseos. Es la senda de la tolerancia y de la ausencia de restricciones. No tiene frenos, ni límite de pensamiento o conducta. Los viajeros de este camino siguen sus propias inclinaciones, es decir, los deseos del corazón humano en su condición caída. Prevalece la superficialidad, el amor a uno mismo, la hipocresía, la falsa religiosidad, la ambición, la liberalidad. Es un camino en el que los sentimientos y las experiencias tienen preeminencia. Cada uno define su verdad en función de lo que siente y quiere, en función de lo que experimenta. Aquello que es cómodo y emocionante es bienvenido, pero las normas estrictas son rechazadas. Es el camino que sigue la corriente de este mundo y cuyo líder es el príncipe de este mundo, Satanás. Es el camino que aún los cristianos seguíamos antes de recibir la nueva vida en Cristo y por el que ahora transitan los incrédulos. Seguir la corriente de este mundo es vivir en ese camino amplio, haciendo lo que bien nos parece y no conforme a la voluntad de Dios. Es el camino del yo, en el cual importa solo yo, lo que yo deseo y estoy dispuesto a conseguir a costo de lo que sea y de quien sea. Y su destino
como menciona el Señor, es la perdición. Y la perdición no es, como creen algunos, el dejar de existir nada más. No habla aquí de aniquilación, esto se acabó y punto final. No, significa destrucción, ruina, sufrimiento. La Biblia dice que habrá castigo eterno, que habrá llanto, lamento, crujir de dientes para siempre. El Salmo 1:6 dice: mas la senda de los malos perecerá. El problema es que en este camino no hay letreros que adviertan y anuncien: síganle por aquí, van derecho al infierno. Todo lo contrario, se trata de engañar, de seducir. Síguele por aquí porque este camino te lleva también al cielo. Promete el cielo. Pero claramente Jesús dice que el camino ancho que se entró por la puerta amplia es o conduce a la perdición. Y los que no han escogido la puerta angosta transitan por ese camino. Están caminando rumbo a su destrucción. ¿Lo crean o no lo crean? Ya sea el camino obvio de la maldad descubierta o el camino oculto de la hipocresía, si es el camino del pecado, ciertamente conduce al castigo eterno. ¿Y cómo sé si estoy transitando por ese camino? Bueno, pues como el Señor ha confrontado a través de ese sermón, pues hay muchas maneras de saberlo. Por una vida superficial, religiosa, por seguir la corriente de este mundo, pero además porque es muy popular. Es muy popular, él lo dice ahí, ¿verdad? Muchos son los que entran por ella. Tan amplia es la puerta y espacioso el camino que una gran multitud puede entrar al mismo tiempo y puede transitar por ahí sin restricción. Es una ruta popular que ofrece inclusión sin restricciones, y por ser popular muchos piensan que es buena. Pues debe haber algo bueno si todo el mundo lo sigue. Su naturaleza colectiva la hace atractiva. ¿Por qué? Porque no nos gusta ser diferentes, porque no nos queremos quedar abajo. Todos aquellos que se dejan llevar por las masas, que siguen sin pensarlo las filosofías que están de moda, que se tragan pasivamente todo lo que les dicen los medios de comunicación o que imitan las actitudes y ambiciones de sus compañeros, han pasado por la puerta ancha y transitan por el camino espacioso. Ahora, en contraste con esa ruta, Cristo presenta el camino de la vida o el camino a la vida. Dice: entren por la puerta estrecha. Y aunque presenta la realidad de las dos puertas, el Señor hace un llamado a los que quieran ser sus discípulos para que entren por esa puerta angosta. Entren, les dice. No les deja opción. Es un llamado a tomar esa decisión. Como les digo, la entrada por la puerta ancha es en automático. No se requiere pasaporte, visa, nada. Pero para pasar por la puerta estrecha es necesario tomar una decisión. Y una vez escuché a un padre de familia que dijo:
Mira, yo no le voy a enseñar a mis hijos una religión. Yo no los voy a, desde pequeños, a cargar a que piensen de cierta manera. Ya cuando sean grandes, que ellos elijan por dónde quieren caminar, qué es lo que quieren creer. Bueno, y aunque finalmente cada uno va a creer lo que quiera, aquí el Señor Jesús establece la realidad de las dos opciones de una manera contundente, haciendo un llamado a escoger el camino que lleva a la vida. Entonces, ¿hacemos bien o no enseñarle a nuestros hijos el camino a la vida y exhortarlos para que lo sigan y obstaculizarles cuando no lo quieran seguir? Entonces el Señor Jesús no solamente insta a entrar por la puerta, sino que la describe como una puerta angosta, limitada, por donde uno no puede pasar como uno quiera. Él mismo dijo, refiriéndose a sí mismo en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El que por mí entre, ese va a ser salvo. Dice, yo soy la puerta. Y en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra manera. Solo Cristo fue a la cruz para pagar por mis pecados y así reconciliarme con Dios. Lo que a mí me correspondía pagar por causa de mis pecados, Cristo lo pagó. Y eso, si yo pongo mi fe en Él y en esa obra, entonces tengo acceso a Dios por medio de Jesucristo. Esa entrada es estrecha porque solo hay una manera de pasarla, por la fe en Cristo. Y es individual. Es individual, no se puede pasar de otra manera más que uno por uno y sin equipaje. Es como una de esas puertas giratorias, ¿verdad? O de torniquete, que solo permiten pasar una persona a la vez y con el mínimo de carga, o casi nada de carga. Como en los aeropuertos, que nada más falta que te pidan que pases desnudo. Es necesario despojarse de todo lo que uno lleva, sobre todo la justicia propia y el orgullo, pero también del pecado, la ambición egoísta, la codicia, aún si es necesario, la familia y los amigos. Implica la negación a uno mismo. Y aunque es solo por gracia, ¿verdad? Solo por la gracia de Dios que alguien desea entrar por esta puerta, el Señor demanda una decisión. Si no fuera así, no estaría haciendo el llamado a entrar, a comprometerse, a escoger la puerta angosta. Debes entrar. Entren, dice, por la puerta estrecha. No se queden contemplando nada más la puerta. ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Qué pequeña! ¿Podré entrar? ¿No podré entrar? ¿Cómo le hago? No podemos quedarnos nada más admirando su belleza. Multitudes seguían a Jesús durante su ministerio terrenal, pero sabemos que lo hacían por diversas razones, tal como sucede hoy. Así es que Él se detuvo y los confrontó. Vayan conmigo a Lucas capítulo 14. Después del Evangelio de Lucas, de Mateo está el de Marcos y luego el de Lucas.
capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25 dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Brínquense al 33. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí va la multitud. Admiraban a Jesús. Se maravillaban de sus enseñanzas, de sus milagros. Buscaban beneficiarse de alguna manera, pero no necesariamente estaban dispuestos a negarse a sí mismos y a renunciar a todo lo que poseían. Y entrar por la puerta estrecha implica decir precisamente adiós a uno mismo, a tomar la cruz y estar dispuesto a seguir a Cristo. Es decir, con plena convicción, como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es dejar que Él sea el que viva a través de nosotros. Jesús quiere que entren, pero que lo hagan pensando en las implicaciones. Y que sepan que no solamente la entrada es estrecha, porque solamente es a través de Él, sino que el camino al que conduce también es angosto y no es popular, porque dice que son pocos los que lo hallan. La vida en el reino no es fácil. Tal como ya les ha hecho ver, es muy exigente, requiriendo una justicia inclusive mayor que la de los fariseos y de los escribas, de los líderes religiosos de aquel tiempo. Y además se debe aspirar a la perfección, porque Dios es perfecto. Es un camino de continua santificación, de irnos pareciendo cada vez más al carácter de Cristo. Y Él no quiere que nadie se engañe ni viva engañado. La puerta es estrecha, sí, pero el camino a seguir también es angosto, es difícil, exigente, donde no hay espacio para la diversidad de creencias. Ahora, es necesario aclarar que las demandas que el Señor Jesús hace en el Sermón del Monte no constituyen los requisitos para obtener la salvación. Él no está diciendo: si haces todo esto, entonces puedes entrar al reino de los cielos. No está diciendo que si cumplimos con todo lo que ha establecido, entonces sí nos podemos considerar dignos de entrar a su reino. Lo que está haciendo es definir la clase de vida que debe caracterizar a todo discípulo de Cristo que ha creído en Él para justificación y ha sido sellado por su Espíritu para santificación. El pastor MacArthur dice: nuestro Señor nos pone sobre aviso en contra del peligro de una salvación fácil, en contra de la tendencia a decir: ven a Cristo tal como eres y todo saldrá bien de ahí en adelante. No, dice, el Evangelio no dice que va a ser difícil. Significa una ruptura. Más bien dicho, el Evangelio no dice que no va a ser difícil. Significa una ruptura radical con el mundo. Es una clase de vida completamente diferente, de modo que dejamos fuera
no solamente el mundo, sino también el camino del mundo. No es como que, bueno, una vez dentro, ya puedes vivir como desees. No es cierto eso de que una vez salvo, siempre salvo. ¿Sí? Hagas lo que hagas. ¿Sí? Claro que es cierto, es verdad que la salvación no se puede perder. Pero eso de que hagas lo que hagas, sigue siendo salvo, lo único que demuestra es que nunca has sido salvo, ¿verdad? Si no te conformas al carácter de Cristo, si no hay una santificación progresiva en tu vida, pues lo que demuestra es que realmente tú nunca has sido salvo. ¿Sí? Algunos creen que porque hicieron una oración para aceptar a Cristo, ya son salvos sin importar cómo vivan de ahí en adelante. Piensan que son cristianos, aunque no dan fruto espiritual, y veremos más adelante lo que el Señor dice al respecto. El buen árbol da buen fruto, y el mal fruto procede del mal árbol. Pero el camino al que se llega por la puerta estrecha es un camino angosto, por el cual hay que transitar obedeciendo a la palabra de Dios, conformándose a las enseñanzas de Cristo. Y también más adelante lo deja un poco más claro al presentar la distinción entre aquel que oyó sus palabras y las hizo, teniendo como fundamento entonces de su casa la roca, ¿verdad? Y aquel que oyó sus palabras no las hizo, que fue azotada por las tempestades y como estaba construida sobre la arena, fue totalmente arruinada. El camino a la vida demanda pureza, demanda una vida continua de santificación. Profesar ser cristiano y al mismo tiempo desobedecer abiertamente la palabra de Dios y tolerar todo tipo de pecados es completamente contradictorio. Y por ser un camino exigente, por ser un camino difícil, en realidad son pocos los que entran por la puerta estrecha. ¿Quiénes son los que entran? Y es interesante que dice que son pocos, ¿verdad? Son pocos los que la hallan. Y esto implica, por un lado, que no es popular, y por otro lado, que requiere una búsqueda cuidadosa. Sabemos que cuando algún lugar es popular, no hay que decirle a la gente dónde está. Todo el mundo sabe dónde está, ¿no? Pero cuando un lugar no es popular, hay que indagar, hay que averiguar, hay que preguntar para poder encontrarlo. Son pocos los que la hallan. Y le preguntaban al Señor en una ocasión, ¿son pocos los que se salvan? En Lucas 13, 22 al 24, y les dice, él en realidad se negó a satisfacer su curiosidad. No les contestó si eran pocos o eran muchos. Y en cambio contestó, esfuércense en entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En otras palabras, no se preocupen por los demás. Ustedes esfuércense por entrar. ¿Y por qué no podrán entrar aunque lo procuren, como dice aquí el Señor? Porque lo van a querer hacer a su manera, no a la manera de Dios. Y muchos quieren pasar por esa puerta estrecha a su manera.
Sí, a lo mejor creyendo que Jesús vino a salvar al mundo, pero además queriendo involucrar sus méritos personales, sus obras. El cristianismo auténtico no es popular, insisto, porque implica despojarse de uno mismo, implica persecución, ruptura, sufrimiento. Juan Carlos Ryle dijo en una ocasión: el arrepentimiento y la fe en Cristo y la vida de santidad nunca han estado de moda. El verdadero rebaño de Cristo siempre ha sido pequeño. No debe inquietarnos descubrir que se nos considera gente rara, peculiar, intolerante y de mentalidad cerrada. Este es el camino angosto. Sin duda, dice, es mejor entrar en la vida eterna con unos pocos que ir a la perdición rodeado de muchos. Wow. Para ponernos a pensar, para ponernos a temblar. Y Cristo lo advirtió ahí mismo en el Sermón del Monte cuando dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y Pablo también advirtió: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces no solamente no es popular, es antipopular. ¿Y a quién le gusta ser perseguido? Claro que a nadie. No nos gusta que nos critiquen, ni que nos traten con dureza. Más bien nos gustan las personas que hablan bien de nosotros, aunque vean que nos estamos yendo derechito al precipicio. Pero Cristo nos ha advertido que así será si entramos por la puerta estrecha. Vamos a sufrir. Y debemos estar dispuestos al sufrimiento y a la persecución. Pero además no entras en grupo. Es demasiada angosta la puerta. No caminas con un grupo amplio. El camino es angosto. No entras porque naciste en una familia con padres cristianos. No entras porque eres parte de una iglesia y aún porque te involucras en actividades. No heredas esto de alguien más. Los mismos judíos pensaban que todos estaban en el camino al cielo porque eran hijos de Abraham. Ellos decían: es que somos hijos de Abraham. Pero ¿qué es lo que les dice el Señor? Ustedes son hijos de su padre. Pero déjenme decirles quién es su padre: el diablo. ¿Por qué? Porque quieren hacer las obras de su padre. Si lo que ustedes hacen refleja al diablo, pues ¿de quién son hijos? No digan que son hijos de Abraham por la fe, no digan que son hijos de Dios. Muchos rehúsan entrar por la puerta estrecha porque no quieren dejar su pecado. No se quieren separar de sus amigos. Quieren seguir siendo parte de la bola, haciendo lo que los demás hacen y no ser diferentes. No les importa, que van directo al infierno. Bien acompañados, ¿verdad? Pero derechito al infierno. Pero si entrar por esa puerta es difícil y transitar por el camino de la vida es restrictivo y son las minorías las que van por ahí, ¿por qué debíamos acudir al llamado de Cristo? Porque el destino es la vida eterna.
Mientras que el destino de ir por la puerta ancha y el camino espacioso es la perdición, el de la puerta estrecha y el camino angosto es la vida. La vida entendida como la plena comunión con Dios aquí, en este mundo. Pero la vida por toda la eternidad en la presencia del Señor. Y la elección no parece muy difícil, ¿verdad? No parece ser muy difícil. Oye, pues está muy claro. Me conviene el camino por el cual se entra por la puerta estrecha. Pero la realidad es que la reacción natural del hombre en su estado caído es irse por lo cómodo, por lo que le satisface, por lo que siente. Lo instintivo es huir de las dificultades, no sufrir, no ser rechazado, amar solamente a los que nos aman y odiar a los que nos odian. Pero Cristo dice: entren por la puerta estrecha, sigan el camino de la santidad, de la conformación a su carácter. Y si lo hace, es porque Él mismo hace posible no solo que podamos entrar, sino también podamos caminar por ese camino angosto. Cuando el joven rico le preguntó a Jesús qué es lo que debía hacer para heredar la vida eterna, y el Señor lo refirió a una porción de la ley, Él dijo: todo eso lo he cumplido desde mi juventud. He llevado una vida intachable. Muy bien, dijo el Señor Jesús. Bravo, nada más te falta una cosa. ¿Sí? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Es decir, despójate de aquello que atesoras y sígueme. Entonces él, este hombre rico, oyendo eso, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquí la puerta estrecha todavía se hace más estrecha, ¿no? Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Esto está imposible? A lo que Jesús responde, dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si Cristo invita a entrar por la puerta estrecha, es porque Él ha abierto el camino para entrar por ahí. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la vida. Así que, si se dan cuenta, solo son dos opciones las que el Señor Jesús presenta. Dos caminos a los cuales se llega por dos puertas distintas y cuyos destinos son totalmente opuestos. No existen opciones intermedias. Es decir, no puedo simplemente elegir entrar por la puerta estrecha y una vez adentro vivir como me da la gana. Eso es imposible. Eso es negar la fe. Tampoco puedo entrar por la puerta ancha como yo quiera, con la religión que yo invento o quiero seguir, y una vez adentro pretender vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso sería moralismo.
Eso sería autojusticia. Sería parecida a la vida que llevaban los fariseos y los escribas en aquel tiempo. No puedo entrar a la vida en el reino por mis propios medios y luego pretender ganarme el favor de Dios con mis buenas obras, comportándome de una manera moralista. Eso el Señor lo define como trapos de inmundicia, ¿verdad? Existe una sola manera de entrar al reino de Dios, una sola manera de vivir dentro del reino y un solo destino para los súbditos del rey. Una puerta, la puerta estrecha, un camino que es angosto y un destino que es la vida eterna. Y todo esto se cumple en Cristo y solamente en Él. Él lo dijo, Juan 14:6. Yo soy el camino. ¿Sí? Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos? Nadie. Nadie llega a Dios aparte de Jesucristo. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ante esta realidad? Si tú has ido por la vida sin creer en Jesucristo como tu Salvador y Señor, haciendo lo que bien te parece, siguiendo la corriente de este mundo, date cuenta que has tomado la puerta ancha y seguido el camino espacioso que conduce a la perdición. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué haremos? Le dijeron a Pedro, ¿no? Ahí en Pentecostés. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y crean en el Señor Jesucristo. Detente, ya no avances más. Date la vuelta para tomar la entrada correcta. La que no es popular, pero que te introduce a un camino angosto que te lleva a la vida eterna. Y Jesús dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Ahora, para los que profesamos ser cristianos y que creemos que ya estamos dentro del reino de Dios, lo que debemos hacer es preguntarnos, pero hacerlo sinceramente delante de Dios, quien nos conoce perfectamente. ¿He entrado por la puerta estrecha? ¿O he seguido nada más a alguien más? ¿He seguido la emoción? ¿He seguido lo que me parece correcto? ¿Lo he hecho por la fe en la persona y la obra de Cristo, creyendo que solo en Él puedo tener salvación? ¿Me he despojado de todo mérito posible y justicia propia? ¿He reconocido que solamente merezco el castigo eterno por mis pecados y que Dios, por su gran misericordia, envió a su Hijo a pagar por mis pecados? Ahora, ¿procuro caminar conforme a su voluntad, aun cuando esto implique dejar ciertas cosas fuera de mi vida? Relaciones, pasatiempos, costumbres. ¿Hay frutos evidentes en mi vida de una santificación progresiva? ¿Aborrezco cada día más el pecado y por otro lado aprecio más la gracia y la misericordia de Dios? Si es así, si en realidad me doy cuenta que no estoy en el camino angosto, en el camino de la santidad, debo orar y esforzarme en la gracia para que mi vida refleje cada día mejor el carácter del ciudadano del reino que describe Cristo en el Sermón del Monte. Debo arrepentirme y tomar la entrada correcta. Y si ya estoy dentro, entonces esforzarme en la gracia.
Pero si no hay una clara evidencia de frutos espirituales en tu vida, debes considerar que tal vez no hayas entrado por la puerta estrecha, sino que más bien has adoptado una vida religiosa, engañándote de ir por el camino de la vida cuando en realidad vas por el de la perdición. Si ese es tu caso, y en un examen, insisto, honesto de tu fe, entiendes que en realidad no has nacido de nuevo, entonces no te quedes así. Entra por la puerta estrecha, arrepintiéndote de tus pecados, especialmente de tu incredulidad y simulación, y acude a Cristo, porque Él dice: el que a mí viene, no le echo fuera. No te quedes lamentando que en realidad has tomado la puerta ancha y el camino espacioso que conduce a la perdición. Entra por la puerta estrecha, que solamente es a través de Cristo. No hay otro nombre, no hay otra manera. Él es la puerta. Entra por la puerta. Continúa en Él por el camino angosto de la continua santificación, ya que Él es el camino. Y ten la certeza de la vida eterna como tu destino, ya que Él es la vida. Entren, dice el Señor, entren por la puerta estrecha. Pero considérenlo. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Pero también el beneficio que nos promete. Vamos a terminar participando de la cena del Señor. Y para los que nos visitan, quiero nada más decirles que al participar de la cena del Señor, lo que estamos haciendo es hacer memoria precisamente de lo que Cristo vino a este mundo a hacer. A vivir la vida justa que ni tú ni yo hemos podido vivir, y a morir en la cruz, a dar su vida para que podamos tener nosotros el perdón de nuestros pecados.